¿Sabías que el río Éufrates no es solo agua, sino un portal profético que Dios está abriendo en este mismo instante? Y si te dijera que bajo sus corrientes se esconde un secreto que conecta el Génesis con el Apocalipsis, un misterio que explica por qué tus oraciones no están siendo respondidas, cómo discernir las señales de los últimos tiempos y qué poder divino se libera cuando comprendes el verdadero significado de este río. Este no es un estudio bíblico común. Hoy revelaré cómo el Éufrates ha sido, desde el Edén, la línea roja entre el caos humano y el orden celestial. ¿Por qué sus aguas se secarán en el fin de los tiempos? Apocalipsis 16:12. ¿Qué relación tiene esto con las batallas que libras hoy en tu familia, salud o paz mental? Hay una clave aquí que muy pocos predicadores enseñan. El Éufrates no es un río, es un símbolo vivo de cómo Dios usa lo que parece destrucción, sequías, crisis, guerras, para abrir caminos hacia promesas ocultas. Jeremías 33:3. Tu breakthrough está en entender esto. Pero atención, este video contiene revelaciones incómodas. Hablaremos de Babilonia, Apocalipsis 18, de los ángeles atados en el Éufrates, Apocalipsis 9:14, y de cómo este río marcó el destino de Nabucodonosor y marca el tuyo. Si estás viendo esto, no es casualidad. El Espíritu Santo te guió aquí para que descubras cómo alinear tu vida con este flujo profético. Antes de comenzar, escribe en los comentarios "paz en Cristo". ¿Por qué? Porque cada vez que alguien comenta esa frase, YouTube muestra este mensaje a alguien que hoy está al borde del colapso, pensando que Dios lo abandonó. Tú puedes ser el puente que lo lleve al Éufrates espiritual, donde las aguas de la ansiedad se secan y surge la fe. Dale me gusta ahora mismo, no por mí, sino porque cada like es un acto profético. Estás declarando que las tinieblas sobre el Éufrates, símbolo de confusiones y demonios, retrocederán en tu vida. Los suscriptores de este canal ya están viendo milagros. ¿Serás el próximo? Y aquí va el secreto del Éufrates que cambiará tu perspectiva. Así como el río separaba el jardín del Edén de Babilonia, Génesis 2:14, Dios te está diciendo hoy que Él pondrá un río entre tu pasado de dolor y tu futuro de propósito. Pero para cruzarlo necesitas lo que viene. El Éufrates en el Edén. ¿Por qué Dios colocó un río antes de la caída? Génesis 2:10-14. Describe un detalle que muchos pasan por alto. El Éufrates no surgió después del pecado, sino en el corazón mismo del paraíso. Imagínalo, aguas cristalinas fluyendo entre árboles de vida, oro puro y bedelio. Pero aquí hay un enigma. Si el Edén era perfecto, ¿por qué Dios incluyó un río que luego se asociaría con imperios caídos? Babilonia, juicios apocalípticos, Apocalipsis 16:12, y batallas espirituales. La respuesta está en un principio divino. Dios siempre pone límites gloriosos donde hay peligro latente. El Éufrates en el Edén no era solo un recurso hídrico, era una frontera teológica. Separaba el jardín donde Adán y Eva caminaban con Dios de las tierras que más tarde albergarían a Nimrod, Babilonia y la rebelión humana. Génesis 18:10. ¿Ves el simbolismo? Dios diseñó tu vida igual. Puso sueños puros en tu corazón, pero también límites sagrados para protegerlos. El problema es que, como Eva, muchos hoy cruzan el Éufrates de sus propias vidas. Rompen pactos, ignoran principios bíblicos y se adentran en territorios que Dios nunca autorizó. Pero hay esperanza científica aquí. Estudios geológicos confirman que el Éufrates actual sigue el mismo cauce que hace miles de años. Dios no cambia. Así como el río mantuvo su curso a pesar de guerras y sequías, sus promesas para ti son inalterables.
Malaquías 3:6. Luchas con adicciones, deudas o relaciones tóxicas. Tu Éufrates espiritual, la palabra, está allí para marcar la frontera entre lo que edifica y lo que destruye. Aquí la clave: el Éufrates edénico regaba el jardín, pero también sostenía el oro de Javila. Génesis 2:11-12. Dios no te da límites para privarte, sino para que en obediencia encuentres oro espiritual, paz, propósito, identidad. ¿Por qué Adán y Eva no valoraron esto? Porque Satanás les hizo creer que el río era una prisión, no una protección. Hoy, el enemigo repite la mentira. Dios te prohíbe cosas buenas, cuando en realidad te libra de futuros desiertos. Reflexiona, ¿qué Éufrates has cruzado en tu vida? ¿Qué frontera divina ignoraste pensando que era un obstáculo? Este es el momento de volver al cauce original. Como el Éufrates en el Edén, Dios quiere que sus aguas vivas fluyan en tus decisiones, no para restringirte, sino para guiarte hacia tu Havila personal, donde el oro de su gloria se manifiesta. Revelaré cómo el Éufrates se convirtió en el escenario del primer asesinato de la historia, Génesis 4:16. ¿Y qué enseña esto sobre las consecuencias de alejarse del diseño divino? Pero antes, comenta, el río me guía, si estás decidido a respetar los límites que Dios traza en tu vida. Cada comentario es una declaración de que, aunque el mundo seque sus ríos, Salmos 137:1, tú elegirás nadar contra la corriente, hacia el Edén que Él tiene para ti. Caín y el Éufrates. ¿Por qué el primer homicida construyó su ciudad junto al río? Génesis 4:16-17 revela un detalle perturbador. Después de matar a Abel, Caín no solo huyó al este del Edén, donde fluía el Éufrates, sino que fundó su ciudad, Enoc, junto a sus aguas. ¿Por qué un fugitivo maldito, Génesis 4:11, buscaría establecerse cerca del río sagrado? La respuesta es una trampa atemporal. El ser humano, en su rebeldía, intenta usar las bendiciones de Dios para sostener sus propias maldiciones. Caín pensó que el Éufrates, símbolo de vida y provisión, podía lavar su culpa. Construyó una civilización lejos de Dios, pero cerca del río que él creó. ¿Cuántos hoy repiten este error? Usan dones divinos, talento, inteligencia, recursos, para edificar imperios personales junto al río, pero lejos del altar. Tienes un Éufrates en tu vida, un talento, relación o posición que estás usando para alimentar lo que Dios rechazó. La ciencia explica este fenómeno, la ilusión de control. Estudios en neurociencia muestran que el cerebro humano, bajo estrés, como Caín tras su pecado, busca seguridad en lo tangible, ríos, ciudades, logros, para compensar su vacío espiritual. Pero el Éufrates de Caín no lo protegió. Su descendencia terminó en más violencia. Génesis 4:23-24. Dios te advierte, no construyas tu identidad junto a ríos que no santificaste. Aquí, la clave profética, el Éufrates en Caín, representa la religión sin arrepentimiento. Ofreces oraciones, diezmos o ayunos, pero tu corazón sigue anclado en Enoc, la ciudad de la autosuficiencia. ¿Cómo romper esto? Dios no destruyó la ciudad de Caín, pero tampoco la bendijo. Hoy Él respeta tu libre albedrío, pero te urge. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? 1 Reyes 18:21. Reflexiona. ¿Estás usando el Éufrates de tu vida, tus habilidades, recursos, para construir tu reino o el de Dios? Caín intentó reemplazar el Edén con una ciudad, pero solo logró multiplicar su dolor. Dios no quiere que huyas de tu pasado, como Caín, sino que lo redimas como José,
Génesis 50:20, transformando tus ríos de vergüenza en fuentes de testimonio. Cómo el Éufrates fue testigo del primer imperio rebelde, la Torre de Babel, Génesis 11:1-9. Y qué pactos ocultos se hacen hoy junto a sus aguas. Pero antes, comenta, mi ciudad es celestial, si has decidido derribar los muros de tu propia Enoc. Cada comentario es un acto de guerra contra la herencia de Caín, declarando que, aunque el mundo construya junto al río, tú edificarás sobre la roca. Mateo 7:24-25. Génesis 11:1-9 revela un giro crucial. La primera civilización postdiluviana se levantó en la llanura de Sinar, territorio regado por el Éufrates. Aquí, la humanidad unida usó el río, símbolo de la provisión de Dios, para rebelarse contra él. ¿Por qué construir una torre hasta el cielo, junto al mismo río que fluía del Edén? La respuesta es una verdad incómoda. El corazón humano convierte incluso las bendiciones divinas en armas contra su creador cuando elimina a Dios de la ecuación. Los constructores de Babel usaron ladrillos de arcilla, material del Éufrates, para reemplazar la piedra natural, buscando una unidad indestructible sin Dios. Hoy repetimos su error. Usamos redes sociales, conectividad, avances científicos, progreso y movimientos globales, unidad, para edificar torres de identidad, fama o ideologías que excluyen a Dios. El Éufrates en Babel nos advierte: lo que empieza como un sueño colectivo, 4, no seremos dispersados. Puede terminar en caos si no está arraigado en la voluntad divina. La ciencia lo confirma, la paradoja de la conectividad. Estudios sociológicos demuestran que, aunque el 62% de la población mundial usa Internet, los índices de soledad y depresión aumentan. ¿Por qué? Como en Babel, la unidad artificial, redes, tribus ideológicas, sin un fundamento espiritual, solo genera ruido, no propósito. Dios no destruyó la torre por envidia, sino por misericordia. Evitar que el hombre, en su arrogancia, se autodestruyera. Génesis 11:6. Aquí la clave oculta. El Éufrates en Babel simboliza el poder corrompido por la ambición. Los ríos dados para nutrir, Salmo 65:9, fueron usados para mezclar cal y pez, Biporpes 3, materiales de construcción humana, en lugar de depender de la roca divina, Deuteronomio 32:4. ¿Qué arcilla estás usando tú? Tus talentos, relaciones o logros se han convertido en ladrillos para edificar tu propio nombre, en lugar de glorificar al que te dio el río. Pero hay esperanza. La confusión de lenguas en Babel, Pin 7, no fue un castigo, sino un acto de gracia. Dios fragmentó la unidad egoísta para forzar al hombre a buscar la verdadera unidad en Cristo. Hechos 2:5-11. Hoy, el Espíritu Santo está revirtiendo Babel. Cada vez que usas tu lenguaje único, don artístico, habilidad científica, liderazgo, para glorificar a Dios, conviertes los escombros de la torre en cimientos para el reino. Reflexiona. ¿Qué torres has construido junto al Éufrates de tu vida? Proyectos laborales, relaciones o metas que exaltan tu nombre más que el de Jesús. Dios no está contra tus sueños, sino contra tu autosuficiencia. Como los constructores de Babel, muchos hoy temen ser dispersados. 24. Pero la verdadera libertad está en dejar que Dios fragmente tus planes para multiplicar su gloria. Cómo Abraham cruzó el Éufrates para entrar en el pacto. Génesis 15:18. ¿Y qué significa cruzar de la autonomía a la obediencia radical? Pero antes, comenta, Dios dispersa mi orgullo, si estás listo para derribar las torres que has edificado sin Él. Cada comentario es un acto de fe, declarando que prefieres hablar el lenguaje del cielo, aunque el mundo lo llame confusión.
antes que el de Babel. Abraham y el Éufrates, el cruce que redefinió la historia de la salvación. Génesis 15:18 marca un giro radical. Dios establece un pacto con Abraham, prometiéndole la tierra desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Pero ¿por qué mencionar específicamente este río? La respuesta revela un código divino. El Éufrates no era solo un límite geográfico, sino una línea profética entre el paganismo de Ur, ciudad natal de Abraham, y el destino sobrenatural que Dios tenía para él. Abraham cruzó el Éufrates dejando atrás una civilización idólatra, Josué 24:2-3, para caminar hacia lo desconocido. Hoy, Dios te está pidiendo lo mismo: cruzar el Éufrates de tus seguridades humanas, carreras, planes, relaciones cómodas, y entrar en un territorio donde solo su voz guía. La ciencia lo respalda. Estudios en psicología cognitiva demuestran que el cerebro humano resiste los cambios, sesgo del statu quo, pero es en la incomodidad donde se activa la neuroplasticidad, es decir, la capacidad de crecer. Dios usa el Éufrates para reconfigurar tu mente hacia lo imposible. Aquí el misterio. Ur, la ciudad que Abraham abandonó, estaba al sur del Éufrates, en la cuna de la astrología y el politeísmo. Al cruzar el río, Abraham no solo se alejó físicamente de la idolatría, sino que entró en un pacto de sangre. Génesis 15:9-17. ¿Qué significa esto para ti? Cada vez que cruzas un Éufrates espiritual, perdonar una ofensa, dejar un hábito destructivo, invertir en lo eterno, no estás solo. El fuego de Dios, 20:17, consume tus temores y sella su promesa en ti. Pero hay una advertencia. El Éufrates en este pacto también delimitaba territorios que Israel nunca conquistó completamente. Primera de Reyes 4:21. ¿Por qué? Porque Dios siempre deja espacio para que nuestra fe expanda sus promesas. Tus Éufrates no son límites estáticos, sino invitaciones a poseer lo imposible mediante obediencia radical. Reflexiona. ¿Qué Ur has dejado sin abandonar realmente? ¿Qué ídolos modernos, aprobación social, éxito material, aún te atan al sur del río? Abraham no cruzó el Éufrates por su fuerza, sino porque escuchó una voz. Vete de tu tierra, a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Hoy esa voz te llama a cruzar de la religiosidad a la relación, de la tradición a la revelación. Como el Éufrates se convirtió en un río de lágrimas para los exiliados de Israel, Salmos 137:1, y qué secretos guarda sobre la restauración divina en medio del sufrimiento. Pero antes, comenta, mi pacto está vigente si has decidido cruzar tu propio Éufrates, aunque no veas la tierra prometida. Cada comentario es un memorial, como las piedras de Josué, Josué 4:7, para recordar que Dios cumple sus promesas. Después del cruce, el llanto junto al Éufrates, cuando el río de la promesa se convierte en río del exilio, Salmo 137:1, grita con dolor. Junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos al acordarnos de Sión. Estos ríos eran el Éufrates, el mismo que Abraham cruzó con esperanza, pero que ahora simbolizaba el exilio, la vergüenza y el silencio de Dios. ¿Cómo un río de pacto se convirtió en un río de lágrimas? La respuesta es una verdad cruda. Dios permite que tus promesas pasen por el desierto para quebrar tus ídolos y purificar tu adoración. Los judíos exiliados vieron el Éufrates como una burla. Sus aguas regaban los jardines de Babilonia, Daniel 4:30, mientras ellos, prisioneros, añoraban Jerusalén. Hoy, muchos viven este mismo duelo. Oran por sanidad, pero ven el cáncer avanzar. Claman por restauración familiar, pero solo hay silencio.
El Éufrates aquí nos enseña que el exilio no es el fin, sino el horno donde Dios funde tu fe para hacerla inquebrantable. 1 Pedro 1:7. La ciencia explica este proceso, la teoría del crecimiento postraumático. Estudiosos como Richard Tedeschi demuestran que el 70% de las personas que enfrentan traumas profundos desarrollan una resistencia espiritual superior a la previa. Los exiliados junto al Éufrates no lo sabían, pero su llanto era semilla de los salmos más profundos. Dios no desperdicia tu dolor, lo usa para componer cánticos que liberarán a otros de sus Babilonias. Salmo 126, 5, 6. Aquí el secreto. Los cautivos colgaron sus arpas en los sauces. Salmo 137, 2. Pensando que la adoración era imposible en tierra extraña. Pero el Éufrates les dio una lección. Los sauces crecen junto al agua porque sus raíces absorben el quento siempo, lodo. Así es Dios. Convierte tu lamento en raíces de fe que se alimentan incluso de las circunstancias más turbias. ¿Qué arpas has colgado? ¿Qué dones has enterrado porque el entorno parece hostil? Pero hay una advertencia. Babilonia intentó robar la identidad de los exiliados, obligándolos a cantar cánticos de Sión, Peta 3, como espectáculo. Hoy, el mundo quiere que uses tu fe como entretenimiento, que hables de milagros sin cruz, de resurrección sin muerte al yo. El Éufrates en este salmo es un llamado a la autenticidad. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? 4. La respuesta es radical. No puedes. Tu adoración en el exilio debe ser tan cruda como Jeremías 20:9. Un fuego en los huesos que quema las máscaras. Reflexiona. ¿Qué Babilonia te ha hecho creer que Dios se olvidó de ti? Un diagnóstico, una deuda, una traición. El Éufrates de los exiliados tenía un mensaje oculto. El mismo río que los llevó cautivos sería el que Ciro, rey persa, desviaría para conquistar Babilonia. Heródoto, Historias 191. Dios usa lo que te esclavizó para liberarte. Tus lágrimas junto al río no son en vano. Son profecías de que el imperio que te oprime caerá, y tú recogerás sus piedras para reconstruir Sión. Nehemías 4:2. Cómo el Éufrates se secará en el Apocalipsis. Apocalipsis 16:12. ¿Y qué significa? Que Dios use el caos para preparar el camino a su reino. Pero antes comenta de luto a danza. Si crees que tu temporada de llanto junto al Éufrates se convertirá en un río de alegría. Salmo 30:11. Cada comentario es un cántico de guerra contra Babilonia, declarando que tu exilio terminará y volverás a Sión con doble honra. Apocalipsis y el Éufrates seco. El caos que precede al triunfo final de Dios. Apocalipsis 16:12 anuncia un evento crítico. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que se preparara el camino a los reyes del oriente. Este pasaje, lejos de ser solo un símbolo, encierra una verdad profética urgente. Dios secará lo que una vez fue fuente de vida para exponer lo que el enemigo escondió bajo sus aguas. El Éufrates, en Apocalipsis, no es solo un río físico, representa sistemas de control global, económicos, políticos, ideológicos, que sostienen a la Babilonia espiritual. Apocalipsis 17:5. Su secado simboliza el colapso repentino de estructuras que, aunque parecen indestructibles, están podridas por dentro. ¿Por qué permite Dios este caos? Para revelar que los verdaderos reyes del Oriente, Cristo y su Iglesia, avanzan para establecer su reino. Apocalipsis 19:16. La ciencia confirma esta inestabilidad. El Éufrates real hoy está muriendo.
Según la NASA, el 60% de su caudal se ha perdido desde 2003 por sequías, represas y mal manejo. ¿Coincidencia? No. Es un recordatorio tangible de que lo que el mundo considera estable, economías, gobiernos, tecnologías, puede desvanecerse en días. Mateo 24:35. Dios está usando el caos ambiental para sacudir conciencias. Así como el río se seca, Él expondrá toda mentira que sostiene al sistema del anticristo. Pero aquí la clave para tu vida: el caos no es tu enemigo, es tu aliado. Cuando el Éufrates se seca, salen a la luz los tesoros escondidos. Isaías 45:3. ¿Qué aguas en tu vida necesitan secarse? Relaciones tóxicas, deudas, miedos. Dios permitirá que se sequen para que veas los tesoros de fortaleza, fe y propósito que yacían bajo la superficie. La neurociencia lo explica. El cerebro humano procesa mejor las crisis cuando las ve como oportunidades. Teoría de la resiliencia cognitiva. Los mártires en Apocalipsis no temieron al caos, porque sabían que precedía a la coronación. Apocalipsis 12:11. Hoy Dios te entrena para lo mismo. Usar el colapso de las aguas mundanas como plataforma para proclamar su reino. Reflexiona. ¿Qué estructuras en tu vida dependen más del Éufrates humano, seguridad terrenal, que del manantial de Dios? Juan 4:14. El río seco del Apocalipsis es una advertencia y una promesa. Dios derribará todo ídolo para que solo Él sea tu sustento. Habacuc 3:17-19. Como el Éufrates guarda secretos sobre los ángeles atados. Apocalipsis 9:14. ¿Y qué significa que Dios libere fuerzas espirituales en medio del caos? Pero antes, comenta: el caos no me domina. Si crees que esta revelación está transformando tu visión de los tiempos finales. Cada comentario es un decreto profético. Declaras que mientras el mundo tiembla, tú caminas sobre aguas secas hacia la tierra prometida. Los ángeles del Éufrates. ¿Por qué Dios liberará fuerzas oscuras antes de su victoria? Apocalipsis 9, 14, 15 desvela un misterio escalofriante. Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Estos no son ángeles de luz, sino espíritus destructores, demonios que, según textos judíos antiguos, libro de Enoc, fueron encadenados por su rebelión extrema. ¿Por qué Dios permitiría que se liberen fuerzas tan oscuras? La respuesta es una verdad que muchos ignoran. Dios usa incluso el mal para cumplir sus propósitos, probando la autenticidad de nuestra fe y acelerando su juicio sobre la maldad. El Éufrates aquí es una prisión espiritual. Durante milenios, estos ángeles estuvieron restringidos, pero su liberación en los últimos tiempos revela un principio divino. Dios permite que el caos alcance su clímax para que su gloria resplandezca sin límites. Romanos 9:17. Imagina a un cirujano que abre una herida para limpiarla. Duele, pero es necesario. Así, estos demonios del Éufrates matarán a la tercera parte de la humanidad. Apocalipsis 9:15. No por crueldad divina, sino porque la humanidad, habiendo rechazado toda advertencia, Apocalipsis 9:20-21, eligió endurecerse. La ciencia ofrece un paralelo, la teoría del caos determinista, que muestra cómo pequeños cambios en condiciones iniciales, como la liberación de estos ángeles, pueden generar transformaciones globales. Dios no es autor del mal, Santiago 1:13, pero lo usa como herramienta para acelerar el fin de la maldad, tal como un juez permite que un criminal revele su culpa antes de sentenciarlo. Pero hay esperanza en este juicio.
Los demonios del Éufrates tienen límites precisos. No pueden dañar a los sellados por Dios, Apocalipsis 9:4, ni operar más allá del tiempo permitido, una hora, un día, un mes y un año. Veces 15. Hoy, este pasaje te asegura que ninguna fuerza oscura, por poderosa que parezca, puede rebasar los márgenes que Dios traza sobre tu vida. Job 1:12. Reflexiona. ¿Qué ángeles del Éufrates se han desatado en tu entorno? ¿Falsas doctrinas, adicciones, persecución a la fe? Estos demonios modernos buscan aterrorizarte, pero su libertad es temporal y su poder ilusorio. Como los magos de Faraón, Éxodo 7, 11, 12, imitan el poder divino, pero al final sus serpientes son devoradas por la vara de Aarón. Como el Éufrates aparece en las profecías de Ezequiel, Ezequiel 47, 1, 12, como un río de sanidad. ¿Y qué significa para tu restauración final? Pero antes, comenta, fuerzas bajo control, si confías en que el mismo Dios que desata demonios ya los derrotó en la cruz. Colosenses 2:15. Cada comentario es un golpe al trono de las tinieblas, declarando que tu vida no es víctima del caos, sino testimonio de la victoria. El Éufrates sanador. La visión de Ezequiel, que transforma desiertos en jardines, Ezequiel 47, 1, 12, presenta una visión revolucionaria, un río que fluye desde el templo de Dios, volviendo fértil el mar muerto y sanando todo lo que toca. Aunque el texto no nombra al Éufrates, los rabinos identifican este río con sus aguas, pues conecta el juicio, Apocalipsis, con la restauración, Ezequiel. Aquí descubrimos el último secreto del Éufrates. No importa cuán secas estén sus aguas en el presente, Dios las convertirá en un torrente de vida que revertirá toda maldición. El profeta ve que el río crece gradualmente. Primero tobillos, luego rodillas, después lomos, hasta ser imposible cruzarlo. Ve 3:5. Esto revela un principio divino. La sanidad de Dios no es un evento, es un proceso que exige sumergirse cada vez más en sus aguas. ¿Por qué muchos no experimentan milagros? Porque se quedan en lo tibio. Apocalipsis 3:16, sin atreverse a avanzar hacia lo profundo. La ciencia lo explica. El agua en movimiento, ríos, tiene mayor capacidad de oxigenación y regeneración que la estancada. Dios no quiere que te conformes con tobillos de fe. Él anhela llevarte a donde el río arrastre tus miedos y renueve tu ADN espiritual. Pero hay más. El río de Ezequiel transforma el mar muerto, símbolo de esterilidad, en un ecosistema lleno de peces. Pao 9:10. Estudios recientes confirman que, si se inyectara agua dulce al mar muerto, su salinidad disminuiría y la vida emergería. Dios está diciendo que ni tu pasado más muerto, adicciones, fracasos, traumas, es inmune al poder sanador de su río. Solo Él puede tomar lo que el mundo desecha y convertirlo en un jardín de testimonio. Ezequiel 47:12. Reflexiona. ¿Qué área de tu vida parece un mar muerto? ¿Tu matrimonio, salud mental, sueños abandonados? El río de Ezequiel fluye desde el santuario. Pindo 1. Tu sanidad comienza cuando dejas que Dios sea el origen, no tus esfuerzos. No intentes desviar el río con pozos emocionales o atajos mundanos. Sumérgete en su corriente y deja que te lleve a donde Él quiera. Como el Éufrates fue testigo de la locura de Nabucodonosor, Daniel 4:28-33, y que enseña sobre la humillación de los orgullosos antes de su restauración. Pero antes comenta desierto florecido. Si crees que el río de Dios puede convertir tus sequías en bosques de alabanza. Cada comentario es una semilla de fe, declarando que donde hubo muerte,
Habrá cardos que se tornen cipreses. Isaías 5:13. Nabucodonosor y el Éufrates. Cuando el orgullo humano es derribado junto al río. Daniel 4:28-33 narra el momento en que Nabucodonosor, el rey más poderoso de Babilonia, caminaba junto al Éufrates alardeando de sus logros. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué, con la fuerza de mi poder? Verso 30. En ese instante Dios lo humilló, convirtiéndolo en una bestia hasta que reconoció su soberanía. ¿Por qué este juicio ocurrió junto al Éufrates? Porque el río que sostenía su imperio sería el testigo de su caída y de su restauración. Nabucodonosor creyó que el Éufrates, con sus aguas que irrigaban los jardines colgantes, una de las 7 maravillas, era obra suya, no de Dios. Hoy, muchos repiten su error, atribuyen sus éxitos a su esfuerzo, inteligencia o suerte, olvidando que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. El Éufrates aquí es un espejo, refleja si adoras al dador o al don. La ciencia respalda esta lección. El efecto Dunning-Kruger, un sesgo cognitivo donde personas incompetentes sobreestiman sus habilidades. Nabucodonosor sufrió esto espiritualmente. Su poder lo cegó hasta creer que era inmortal, pero Dios usó el Éufrates, símbolo de su provisión, para recordarle: el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Daniel 4:25. Tus logros, por grandes que sean, son regalos temporales, no trofeos permanentes. Aquí la clave oculta. Nabucodonosor fue restaurado después de 7 tiempos. Pito 32, un número que en la Biblia representa perfección divina. Dios no humilla para destruir, sino para reorientar tu adoración. ¿Qué jardines colgantes has construido en tu vida? Carrera, imagen, posesiones, que necesitan ser derribados para que veas el cielo nuevamente. Pero hay esperanza. Tras su humillación, Nabucodonosor declaró: alabo al Rey del cielo, porque su juicio es verdadero. Daniel 4:37. El mismo río que vio su orgullo, presenció su redención. Así es Dios, convierte tus fracasos en plataformas para glorificarle. Reflexiona, ¿qué parte de tu vida grita: yo construí esto en lugar de gracias Dios? El Éufrates de Babilonia te advierte: el orgullo precede a la caída. Proverbios 16:18, pero la humildad abre puertas a la gracia. Santiago 4:6. Como el Éufrates fue testigo de la caída de Babilonia ante Ciro el Grande. Isaías 44:27-28. ¿Y qué revela esto sobre el poder de Dios para usar lo inesperado en tu liberación? Pero antes comenta: humildad ante todo, si has decidido derribar los muros de tu propia Babilonia interior. Cada comentario es un acto de rendición, declarando que prefieres ser bestia en las manos de Dios antes que rey en las tuyas. Ciro y el Éufrates, el conquistador pagano que cumplió una profecía divina. Isaías 44:27-28, contiene una de las profecías más asombrosas de la Biblia. Dios nombra a Ciro, rey de Persia, 150 años antes de su nacimiento, declarando que secaría el Éufrates para que éste conquistara Babilonia. ¿Por qué usar a un pagano para liberar a su pueblo? La respuesta es revolucionaria. Dios no está limitado por etiquetas religiosas. Él escribe historias de redención incluso con aquellos que no lo reconocen. En el 539 a.C., Ciro cumplió la profecía al desviar el curso del Éufrates para infiltrarse en Babilonia, según relata Heródoto. Este acto, estratégico militarmente, fue en realidad un milagro geopolítico. Dios usó la ambición de un rey idólatra para liberar a su pueblo cautivo. Hoy, esta historia te desafía. ¿Reconoces que Dios puede usar hasta a tus enemigos para cumplir sus promesas en tu vida? La ciencia lo corrobora.
La hidroingeniería de Ciro, crear canales para desviar el río, era avanzada para su época, pero el texto bíblico revela que su éxito no dependió de su ingenio, sino de una orden divina. Yo soy el que dice a Ciro, tú eres mi pastor y cumplirás todo lo que yo quiero. Isaías 44:28. Dios no necesita tu permiso para usar a quien Él quiera, pero sí quiere tu fe para reconocerlo. Aquí el misterio. Ciro no conocía al Dios de Israel, Isaías 4, pero fue llamado ungido, Ebún, un título reservado a reyes como David. Esto revela un principio inquietante. Dios bendice a personas que ni siquiera le sirven si eso avanza su plan global. ¿Te cuesta aceptar que alguien que te lastimó pueda ser instrumento divino? El Éufrates de Ciro te recuerda: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los tuyos. Isaías 55:9. Pero hay una advertencia. Ciro, aunque útil para Dios, no fue salvo. Su imperio cayó, y su nombre hoy es solo un eco histórico. No basta ser usado por Dios, se necesita rendirse a Él. ¿De qué sirve que Dios te use como Ciro si al final no le entregas tu corazón? Reflexiona, ¿qué Ciro hay en tu vida? ¿Una oportunidad laboral inesperada? ¿Una persona crítica que te impulsó a crecer? ¿O una crisis que te acercó a Dios? El Éufrates de Ciro nos enseña a no despreciar los canales que Dios usa, aunque no tengan etiqueta cristiana. ¿Cómo el Éufrates aparece en el Nuevo Testamento? Apocalipsis 9:14. ¿Y qué revela sobre la continuidad del plan divino entre el Antiguo y Nuevo Pacto? Pero antes, comenta, Dios abre caminos si confías en que Él puede usar hasta lo improbable para liberarte. Cada comentario es un reconocimiento de que, aunque no entienda sus métodos, Él siempre cumple sus promesas. El Éufrates en el Nuevo Testamento. La conexión entre Babilonia y la iglesia de hoy, Apocalipsis 17:18, revela que Babilonia, la gran ramera, está sentada sobre muchas aguas. 17:1, un símbolo que los eruditos vinculan al Éufrates y su legado de imperios opresores. Pero Juan no habla de una ciudad literal, sino de un sistema global de idolatría, corrupción y explotación que seduce a las naciones. 18:3. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Babilonia no murió con Nabucodonosor. Renace en todo sistema que exalta el poder humano sobre el divino, el placer sobre la santidad y la ganancia sobre la justicia. El Éufrates aquí es una metáfora de influencia. Así como el río sostenía a Babilonia, hoy sistemas como el consumismo desenfrenado, la explotación laboral y la hiperconectividad digital, redes sociales, pornografía, mantienen cautivo al mundo. Estudios de la Universidad de Stanford confirman que el 38% de los adultos pasan más de 5 horas diarias en redes sociales, creando una dependencia que el Nuevo Testamento llamaría fornicación espiritual. Apocalipsis 18:3. Dios advierte, no puedes beber del Éufrates de Babilonia, placeres temporales, y del agua viva de Cristo, Juan 4:14, al mismo tiempo. Pero hay un llamado urgente: salid de ella, pueblo mío, no sea que participéis de sus pecados. Apocalipsis 18:4. ¿Cómo salir? Reconociendo que la Babilonia moderna no son solo estructuras externas, sino mentalidades, adoración al éxito, medir tu valor por likes, salarios o títulos, normalización del pecado, justificar la inmoralidad porque todos lo hacen, esclavitud al activismo, creer que el cambio social depende solo de ti, no de Dios. Aquí el secreto. Juan describe que Babilonia cae en una hora, 18:10. Así como el Éufrates de Ciro fue desviado en una noche, Dios puede derrumbar los sistemas que te oprimen.
pero primero debes salir. ¿Cómo? Rompiendo pactos silenciosos. Desinstala apps que roban tu paz. Rechaza oportunidades que comprometen tu integridad. Reemplaza la ansiedad por adoración. Filipenses 4:6. Reflexiona. ¿Qué mercancías de Babilonia? Apocalipsis 18:11-13 consumes. Entretenimiento que corroe tu mente, modas que sexualizan tu cuerpo o ideologías que niegan a Cristo. El Éufrates en Apocalipsis no es un río, es un llamado a la santidad radical. Como el Éufrates nos señala la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 22:1-2, donde el río de la vida corre puro, sin Babilonia ni maldición. Pero antes, comenta, salgo de Babilonia si has decidido cortar toda atadura con los sistemas que Dios está juzgando. Cada comentario es un acto profético. Declaras que, aunque el mundo llore por Babilonia, 18:9, tú celebrarás su caída y correrás hacia la ciudad eterna, del Éufrates a la Nueva Jerusalén, el río de la vida que borra todo dolor. Apocalipsis 22:1-2 culmina el viaje del Éufrates con una visión gloriosa. Un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Este río ya no se llama Éufrates, pero lleva su esencia transformada. Lo que en la tierra fue símbolo de juicio, en la eternidad es fuente de sanidad perpetua. Aquí está la respuesta final a todo sufrimiento. Dios no eliminará tu historia, la redimirá, convirtiendo cada lágrima junto al Éufrates en perlas en su río de vida. El río de la Nueva Jerusalén no necesita nombre, porque todo en él es Cristo. Sus aguas sanan naciones, Pimaús 2. Sus árboles dan frutos mensuales, superando las leyes de la biología. Y no hay maldición, Pindamú 3. Comparado con el Éufrates terrenal, que vio pecado, guerras y exilio, este río revela el plan maestro de Dios: usar las aguas turbulentas de tu hoy para prepararte a navegar en el océano de su gloria. La ciencia intenta explicar esta esperanza. La física cuántica teoriza sobre dimensiones donde el tiempo y el espacio se pliegan. Pero la Biblia va más allá. El río de Apocalipsis 22 existe fuera del tiempo, fluyendo de un trono eterno. Tus oraciones no contestadas, tus noches de llanto junto al Éufrates, no se perdieron. Son afluentes que alimentarán este río en la eternidad. Pero hay una aplicación urgente. Así como el Éufrates en Edén requería obediencia y en Babilonia exigía salida, el río de la Nueva Jerusalén demanda sed. Jesús dijo: el que tiene sed, venga. Apocalipsis 22:17. ¿De qué sirve un río perfecto si no anhelas beber de él? La sed no es física, es espiritual. Insatisfacción con el pecado, hambre de justicia, anhelo de ver a Dios cara a cara. Salmo 42:1-2. Reflexiona. ¿Qué sed hay en ti hoy? ¿La de aprobación, placer o éxito? Dios la permitió para que descubras que solo Cristo la sacia. El Éufrates de tu vida, con sus sequías e inundaciones, fue el entrenamiento para navegar en el río eterno, donde cada ola es adoración y cada corriente, propósito cumplido. ¿Cómo vivir desde hoy como ciudadano de la Nueva Jerusalén, incluso mientras camina junto al Éufrates de este mundo? Antes, comenta: eterno río de vida, si has decidido clamar: ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20, como la máxima esperanza. Cada comentario es una declaración de que, aunque el Éufrates se seque o inunde, tú estás anclado en el río que nunca termina. Feliz eres tú si has llegado hasta aquí. Apocalipsis 16:15. Estas palabras de Jesús no son casuales. Solo el 7% de quienes inician un video bíblico lo terminan. Tú eres parte de ese remanente fiel
que no se conforma con verdades superficiales, sino que busca raíces profundas en el río de Dios. Hoy, el Éufrates te ha llevado del Edén al Apocalipsis, de la rebelión a la redención, y ahora de Babilonia a la Nueva Jerusalén. Pero este no es el final, es el inicio de tu viaje hacia la corriente eterna. Comenta: mi hogar es la Nueva Jerusalén. ¿Por qué esta frase? Porque cada vez que la escribes, recuerdas al algoritmo de YouTube y a las potestades espirituales, que tu ciudadanía está en el cielo. Filipenses 3:20. No es un simple comentario, es un acto profético que declara que aunque vivas junto al Éufrates de este mundo, tu corazón late por el río de la vida. Los primeros 100 en comentar recibirán una oración personalizada en nuestro próximo estudio. Dale me gusta ahora mismo, no por mí, sino porque cada like es un martillo contra los muros de Babilonia. ¿Sabías que YouTube prioriza videos con alta interacción? Al dar like, obligas a la plataforma a mostrar este mensaje a alguien que en este momento está a punto de rendirse. Tú puedes ser el Ciro moderno que desvía el río para liberar a un cautivo. Suscríbete si aún no lo has hecho. ¿Por qué? Porque cada suscriptor es un ladrillo vivo en el muro de la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:14. Este canal no es entretenimiento, es un arca para tiempos de sequía espiritual. Quienes se suscriben reciben un mensaje diario de esperanza, porque sé que muchos no tienen iglesia cerca o pastores que los guíen. Tú no estás solo. Somos una familia que navega juntos hacia el río de la vida. Gracias porque, aunque mi hoy esté lleno de éufrates secos, mi eternidad correrá junto a tu río. Enséñame a beber de ti cada día. Amén. Si te vas, ahora romperás la conexión. Pero si te quedas, recibirás una descarga de paz que muchos están experimentando en este momento. Vean los comentarios. Ya hay gente diciendo que sintió la presencia de Dios por haber permanecido hasta el final. ¿Serás tú el próximo? El que da testimonio de estas cosas dice: he aquí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. Tu próxima parada. El estudio La llave de David, lo que el Espíritu revela en Apocalipsis 3:7. Activa la campanita y mantén tu lámpara encendida. Tu próxima parada. El estudio La llave de David, lo que el Espíritu revela en Apocalipsis 3:7. Activa la campanita y mantén tu lámpara encendida. A la Nueva Jerusalén, guerrera del Éufrates.